A Esteve del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación e investigadora del CONICET aquí en Bahía Blanca, que junto con su colega el doctor Gerardo Simari estuvieron exponiendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Cancillería de nuestro país ante diplomáticos de los Estados Unidos y también de la Argentina, todo lo concerniente a la inteligencia artificial, algo de lo que tanto se habla en los últimos tiempos, y algunos incluso que por ahí miramos algunas películas más de futuristas o cyberpunk, por así mencionarlo, distópicas, nos genera un poco de miedo, pero mejor ella que nos explique un poco de qué va la inteligencia artificial y esta jornada que se realizó en el Palacio San Martín, en la sede diplomática justamente y ceremonial de la Cancillería de nuestro país. Elsa, el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Mauro Senesi. Buen día, Mauro. Buen día a todas y todos. Un gusto también para mí poder dialogar con vos y con la audiencia. Bueno, doctora, primeramente que nos pueda explicar para aquellos que no estamos avesados en el tema, qué es la inteligencia artificial y que ha irrumpido de manera tan fuerte después de lo que fue la pandemia. Bueno, la inteligencia artificial, y primero siempre aclaro que yo no soy especialista, no hago investigación en inteligencia artificial, yo hago investigación en transformación digital, es el uso estratégico de las tecnologías que hacen las organizaciones para dar respuestas a lo que las necesidades del contexto requieren, ¿sí? La inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que simula en sistemas el comportamiento de la inteligencia humana, es decir, simulan a través de sistemas de software cómo se comportaría o las decisiones que puede tomar una persona, pero que lo hacen de manera automática. Sí. Digamos que la inteligencia artificial, su origen en las ciencias de la computación existe desde hace muchísimos años, pero recién en la actualidad, recién en los últimos años, es donde la inteligencia artificial toma un auge muy importante debido a la gran cantidad de datos que actualmente poseemos, a las capacidades de cómputo que tienen los procesadores actuales, y bueno, se está tratando de utilizar esas técnicas que existían para tomar decisiones, para automatizar tareas que antes resultaban realmente muy difíciles. Eso es lo que le quería preguntar básicamente, porque hemos visto fotos o imágenes con inteligencia artificial que uno diría, pero eso no es más que algo computarizado, pero también en lo que refiere a la industria automotriz, la robotización, la automatización. ¿Qué diferencia hay con todo ese proceso que se vivió en la década de los 70, 80 a esto de lo que está pasando en esta década del 2020? Bueno, en los 70-80 las capacidades de cómputos que tenían las computadoras y la capacidad de almacenar información era totalmente distinta y se utilizaban para aplicaciones muy específicas. Había muy pocas instituciones, tanto el sector público como el sector privado, que tenían la capacidad para procesar información de manera automática. Luego, con el advenimiento de Internet en la década del 2000, surge una posibilidad aún mayor para acceder a la información, surgen también las computadoras personales, telefonía celular, tablets, etcétera, redes sociales que hacen que las tecnologías se embeban más en las tareas cotidianas de las personas, que pequeñas y medianas empresas tengan acceso, y hoy por hoy es prácticamente imposible pensar en una organización más o menos ordenada que no cuente con un sistema informático para de alguna manera digitalizar información, facilitar las interacciones con sus clientes, con sus usuarios, y de alguna manera automatizar y hacer más eficiente el trabajo diario que tiene cada una de las organizaciones, ¿no? Y doctora, estaría bien entendiendo su respuesta si yo lo puedo analizar en el sentido de hace 40 años atrás una máquina, un robot, un sistema computarizado realizaba una tarea aplicada a un sistema, especialmente en un sistema de producción, pero que tenía el comando de un ser humano detrás, y hoy con la gran cantidad de datos que se tiene, incluso de la conducta, de los comportamientos y demás, hoy esa máquina podría replicar y anticiparse a los movimientos sin necesidad de estar dirigido por un ser humano. Tal cual. Por eso es importante hablar de estos temas, porque hoy por hoy hay computadoras que están tomando decisiones sin la intervención del ser humano, y por eso es importante que en la sociedad, que con los distintos actores y las distintas
miradas que cada uno tiene en función de sus intereses, podamos discutir dónde queremos utilizar la inteligencia artificial y dónde queremos que las máquinas decidan por sí solas y dónde entendemos que esto pone en riesgo la ética, pone en riesgo los derechos individuales de las personas y queremos de alguna manera que los sistemas inteligentes sean controlados, monitoreados o de última que la decisión sea tomada por una persona, ¿no? Un ser humano. Y entiende el temor que existe en la sociedad, incluso en los políticos, no sé, de imaginarnos un futuro distópico, como lo podemos ver, no sé, me imagino Yo Robot, una de las películas donde se hablaba justamente de las decisiones que tomaban estas máquinas, incluso por fuera del control del ser humano, ¿o estamos lejos de eso? Bueno, no estamos tan lejos, digamos, hoy la tecnología existe. Sí. Lo que sí es importante que a nivel sociedad seamos conscientes de en qué situaciones queremos que la máquina decida por nosotros y en cuáles no. Por ejemplo, si yo voy a Netflix o a una plataforma donde puedo ver videos o películas y tengo un algoritmo inteligente que está recomendándome qué películas mirar, en función de lo que he visto anteriormente, lo que he indicado que me gusta, etcétera, eso me facilita un poco las cosas, porque en vez de perder 20 minutos mirando qué series puedo ver, me las recomienda de manera automática. Entonces, muchas veces ni siquiera nos cuestionamos eso y al contrario, nos parece un servicio personalizado, un servicio interesante del cual gozamos, ¿no? Del cual podemos disfrutar, digamos, de alguna manera. Ahora, si ese mismo sistema inteligente lo utiliza el gobierno para decidir sobre la elegibilidad de un servicio público y se les da automáticamente por una computadora en función de los datos que tiene, que no son suficientes, a lo mejor tomar una decisión donde se le deniega el servicio público al ciudadano y se pone en riesgo los derechos que tiene el ciudadano para acceder a un servicio público, entonces ahí hay una cuestión ética que seguramente no queremos utilizar la inteligencia artificial para eso. Y aprovechando en este ámbito donde se llevó adelante esta charla y en lo político, y antes de meternos puntualmente en lo que se habló, le pregunto si entiende el término o coincide con esto de se vive en una especie de dictadura del algoritmo, entendiendo cómo el debate en las redes sociales, el sesgo de confirmación, los algoritmos que nos permiten ver publicaciones que generan un sesgo de confirmación a lo que nosotros ya pensamos, si se ha enturbiado ese debate de acuerdo a lo que usted mencionaba de los datos que se tiene y ya cómo nos recomiendan distintas opciones, en este caso una película como Netflix, lo mencionaba usted, pero también en lo que refiere al debate público, en lo democrático, en los ámbitos políticos, si se ha visto alterado con todo este desarrollo de los algoritmos, los datos que ya predeterminadamente nos indican hacia dónde se inclina una persona, incluso generan, por ejemplo, campañas de fake news o campañas tendenciosas. Bueno, todo el tema del manejo de los datos y cómo se influencia el comportamiento de las personas a través del uso de los datos personales es todo un debate en la sociedad. Y más que enturbiado, se ha complicado el diálogo, ¿no? Sí. Se ha muchas veces malintencionadamente dirigido las decisiones o las discusiones hacia la toma de decisiones. Y eso está ampliamente demostrado, ¿no? Por ejemplo, el tema que se hizo de Cambridge Analytica, cómo se influyeron las decisiones a través de comentarios en redes sociales y manipular a las personas en redes sociales en lo que fue, por ejemplo, el tema del Brexit en Inglaterra o las elecciones en algunos países. Entonces, es necesario que traigamos luz a este tipo de manipulaciones, es necesario que discutamos con la sociedad, que creemos conciencia en las personas cuando están utilizando las redes sociales, están utilizando este tipo de tecnologías, hasta cuándo están exponiendo sus datos personales, de qué manera estos datos personales pueden ser usados, ¿no?
Sí, sí, recuerdo una película que lo grafica muy bien, Civil War, y todo lo que fue Cambridge Analytica, que mencionaba esa situación. Y ya puntualmente, doctora, ¿qué es lo que pudo recoger de las intervenciones e incluso allí en un ámbito diplomático donde estaban nada más ni nada menos sentados representantes de los Estados Unidos, que uno entiende está liderando esta carrera tecnológica y esta nueva tecnología de punta que está teniendo, y cómo Argentina se inserta en ese sentido? Bien, las jornadas fueron organizadas en colaboración entre la Cancillería Argentina y el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Había funcionarios del gobierno argentino y de los Estados Unidos, representantes de la industria, representantes de la sociedad civil. Lo que tenían como objetivo era promocionar el diálogo bilateral en todas estas cuestiones, porque estas cuestiones, si bien hay un rol muy importante de los gobiernos nacionales en regular lo que es permitido y no permitido dentro de sus fronteras, también es cierto que se necesita mucha colaboración internacional, porque, por ejemplo, todo lo que es el manejo de datos, los datos son intangibles. Es decir, si nosotros queremos mover un producto físico de un país a otro, bueno, tendremos que poner un contenedor, tendremos que poner un medio físico, hacer un control de aduana. Claro. Pero transmitir datos de un país a otro es simplemente presionar un enter, y no hay ninguna trazabilidad de lo que pasó con esos datos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el flujo de datos a través de las fronteras? ¿Cómo vamos a hacer para gobernar ese flujo de datos? ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen para cada uno de los países, ¿no? Y cómo vamos a hacer la gobernanza, no solamente de los datos, sino también de Internet. Bueno, esos fueron algunos de los temas que se discutieron durante esta jornada. Y en nuestro país, ¿cómo ve esta situación de la gobernanza respecto a los datos? Entendiendo que, por ejemplo, vivimos en un país donde cuando se inicia la cuarentena ya en mayo del 2020, recuerdo que el gobierno no tenía proyectado casi 12 millones de personas que necesitaban de un INFE, y habían proyectado 8 millones, y se enteraron cuando hicieron recién el cruce de datos, lo que a uno hace entender que en lo que refiere a las estructuras gubernamentales ni siquiera se tiene un software, un programa, no sé cómo mencionarlo, entre AFIP, ANSES, ARBA, distintas instituciones gubernamentales que te permitan tener una estadística mucho mejor de la situación. Bueno, el tema de la disponibilidad y la integración de los datos de gobierno es un tema crítico para todo lo que tiene que ver con el diseño y la implementación de políticas públicas basadas en evidencia. Claro. Es decir, hoy por hoy la problemática que los gobiernos tienen que resolver es muy compleja y difiere de lo que era años atrás, donde había un político que, debido a su experiencia, a su regla dedo, a su olfato, llamémosle de alguna manera, intuición, podía tomar decisiones que realmente eran efectivas. Hoy los problemas son multidimensionales, son complejos y se necesitan datos para tener evidencias para poder tomar decisiones, para poder resolverlos. Entonces, acá quiero hacer una salvedad. Justamente estuvimos haciendo una investigación sobre la gobernanza de datos en la Administración Pública Nacional. Y lo que observamos es que en el Estado argentino se han hecho avances, importantes avances, con la automatización de datos y con la disponibilidad de sistemas de información que gestionen datos. Ejemplo, tenemos el sistema que permite hacer tramitación a distancia, tenemos el sistema que permite seguir un procedimiento, se conoce como GDE, es decir, hacer un trámite en línea. Tenemos sistemas que permiten tener información de los ciudadanos, de distintos beneficios sociales que se tengan. Ahora bien, lo que nos está faltando, y hay muchísimo por hacer, es poder integrar esos datos, como vos bien decías. Porque la riqueza de la información viene de conectar datos, claro, de integrar datos, ¿sí? Entonces, lo que nos está faltando, si bien hay esfuerzos iniciales, es empezar a hablar de interoperabilidad, poder conectar sistemas, poder integrar datos, para poder tener conocimiento a partir de esos datos, ¿sí? Claro. Y a partir de ahí poder tomar decisiones. Porque si no generás una cantidad de información que es totalmente desordenada y terminás en la nada misma. Claro, y que además está aislada, duplicada y además es inconsistente. Algunos esfuerzos se están haciendo y de hecho, por ejemplo, nosotros vemos que como ciudadanos cuando queremos acceder a un trámite nos pide si queremos, por ejemplo, autenticarnos vía FIP o autenticarnos vía el RENAPER, ¿está bien? Entonces ya estamos viendo que hay determinados organismos a nivel nacional que están
poniendo a disposición sus datos. El tema es que necesitamos mucho más avanzar en esto. Y por eso es que se está hablando de la gobernanza de datos en gobierno, que es algo totalmente distinto de datos abiertos. Sí, sí, sí. Y ya para finalizar, le consulto por el capital humano, entendiendo que la UNS está intentando posicionarse en algo donde la Argentina, y especialmente con el gobierno o con la llegada de Sergio Massa, busca apostar a todo lo que es la industria 4.0, a todo lo que es el software, la Internet de las cosas, y desde la UNS se ha intentado colocar a justamente a la universidad de nuestra ciudad en un lugar de recibir esas inversiones, entendiendo que acá habría posibilidad de generar un capital humano interesante respecto al desarrollo, incluso con una universidad técnica abocada a industrias tecnológicas, carreras en ese sentido, incluso acotándolas. ¿Cómo se encuentra la situación del capital humano en el sector? Mira, hay ciencias, falta, ¿sí? Particularmente en nuestro país, que tenemos tantas cosas para hacer y tanto por desarrollar. Como vos decís, la UNS se está posicionando y está posicionada como un centro de investigación, de educación superior, que realmente es de relevancia y que prepara profesionales absolutamente calificados para contribuir con todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico. A modo de ejemplo, el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación lanzó recientemente y está terminando las primeras cortes de una especialización en ciencia de datos, una especialización en gobierno digital. Hace 15 días lanzamos con el Instituto Nacional de la Administración Pública una diplomatura en tecnologías de información para el gobierno digital, que la estamos dictando en Buenos Aires. Esta semana anunciamos, en colaboración con la Universidad Nacional de Río Negro, una diplomatura en inteligencia artificial para el sector público. Es decir, estamos conscientes de las necesidades que nuestro país tiene en cuanto a la creación de talento, y aún se está dando respuestas que son de idea claves para poder crear los profesionales del futuro que el país necesita. La verdad desconocía todo eso y me alegra porque uno cuando hacía una nota con sectores, y lo hablaba ayer con la vicerrectora Andrea Castellano, que desde el sector privado a veces decían que cuando iban a los grupos de investigación y demás de la universidad, de las universidades públicas, sentían que por ahí los papers o los estudios y las investigaciones se hacían para algo muy muy académico y poco en el campo de la producción, en el campo de la economía real, pero esto, lo que entiendo, está muy asociado con lo que requiere en este sentido el Estado o los gobiernos para llevar a la práctica todos estos desarrollos que se están teniendo, y no es que quede algo abstracto intramuros académicos. Exactamente, así es. Por ahí nos falta difundir un poco más lo que hacemos, pero estamos trabajando tanto... Hablo en el departamento en el cual me desempeño y también en el Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación, pero hay otros departamentos, nosotros estamos colaborando, todos estos tipos de formaciones son multidisciplinarias y estamos teniendo colaboración con otros departamentos que también están haciendo lo suyo, y estamos entre todos tratando de dar las respuestas para la sociedad, tanto a nivel local como regional y nacional, ¿sí? Claro. Porque, por ejemplo, en esta especialización que te comento de gobierno digital, tenemos representantes tanto de la academia como del gobierno de Río Negro, de jefatura de gabinete de Nación, es decir, tenemos un grupo de alumnos que realmente son profesionales, se están desempeñando y en distintos ámbitos. Bueno, la verdad que a disposición para lo requieren en esa tarea de difundir y demás, que es importante ver ese vínculo y cómo se traslada después hacia la sociedad todo lo que se desarrolla en una Universidad Nacional del Sur, que teníamos la grata noticia de ayer de difundir, de que está entre las 10 más importantes de nuestro país. Doctora, le agradecemos estos minutos y este contacto, y a disposición como lo mencionábamos recientemente. Muchas gracias, Mauro, y también a disposición de ustedes.